¿Y si te dijera que hubo una especie humana que podría haber vivido junto a nosotros y que apenas la estamos conociendo? Una especie tan enigmática que podría cambiar por completo cómo entendemos nuestra evolución. Hoy te contaré todo sobre los Homo longi, también conocidos como el hombre dragón. Prepárate para un viaje fascinante que va desde descubrimientos olvidados hasta teorías que desafían la historia oficial. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir por qué este hallazgo podría ser incluso más importante que el del hombre de Neandertal. Todo comienza en China, en la ciudad de Harbin, al noreste del país. Allí, en 1933, durante la ocupación japonesa en plena Segunda Guerra Mundial, un trabajador chino encuentra algo extraño mientras construían un puente sobre el río Songhua. Era un cráneo gigantesco, casi intacto, con características humanas pero también detalles que lo hacían parecer salido de un mito. Por miedo a que lo requisaran las fuerzas japonesas, el trabajador lo escondió en un pozo abandonado, donde permaneció oculto durante casi 90 años. En 2018, poco antes de morir, el trabajador reveló el secreto a su nieto, quien recuperó el cráneo y lo entregó a científicos de la Universidad de Hebei. Lo que descubrieron fue alucinante. El cráneo tenía una capacidad craneal similar a la del humano moderno, pero era más grande, con una frente baja, arcos superciliares prominentes, una cara amplia y plana, y sobre todo, una mezcla tan extraña de rasgos primitivos y modernos que no encajaba con ninguna especie conocida. Así nace el misterio del Homo longi. ¿Quiénes eran? ¿Cuándo vivieron? ¿Y cómo es que no sabíamos nada de ellos hasta ahora? Los estudios de datación revelaron que el cráneo tenía al menos 146.000 años de antigüedad. Pero eso no era lo más sorprendente. Según los investigadores, esta especie podría estar más emparentada con el Homo sapiens que los propios neandertales. ¿Te imaginas lo que eso significa? El análisis detallado del cráneo reveló pistas que dejaron a los paleoantropólogos boquiabiertos. Una de las características más intrigantes era la combinación de un rostro ancho, plano y unos pómulos altos, junto con una mandíbula robusta sin mentón definido. Esto contrasta con los humanos modernos, pero tampoco coincide completamente con neandertales ni con los denisovanos. Es como si Homo longi fuera una especie intermedia, o incluso una rama completamente separada del árbol evolutivo humano. Los investigadores chinos, liderados por el paleoantropólogo Qiang He, propusieron que este espécimen no era simplemente una variante local de una especie conocida, sino un linaje único, una nueva especie humana. Lo bautizaron como Homo longi, del chino lon, que significa dragón, en referencia al nombre de la provincia donde fue hallado. Así nació el hombre dragón, una criatura ancestral que vivió en la misma era en que nuestra especie comenzaba a emerger en África. Pero los debates no tardaron en encenderse. Algunos expertos argumentaron que el cráneo podría pertenecer a los denisovanos, una especie humana descubierta por su ADN en la cueva de Denisova, en Siberia. El problema es que nunca se había encontrado un cráneo completo denisovano. ¿Y si Homo longi fuera la primera cara que conocemos de esta especie misteriosa? El dilema es tan complejo que incluso hoy sigue sin resolverse del todo. Además, el descubrimiento obligó a los científicos a reevaluar las relaciones evolutivas entre especies. Al comparar el cráneo de Homo longi con otros fósiles, como los de neandertales, Homo erectus y Homo sapiens, se encontró que el hombre dragón podría estar más cerca de nosotros que cualquier otra especie extinta conocida. De ser cierto, esto implicaría que nuestra historia evolutiva no es una línea recta, sino una red llena de cruces, ramificaciones y especies aún por descubrir. Los detalles anatómicos del cráneo no fueron lo único que sorprendió. Los científicos realizaron una reconstrucción digital del rostro de Homo longi basada en su morfología ósea, y lo que apareció fue un rostro humanoide, pero imponente. Sus cejas prominentes, la enorme cavidad nasal y la gran mandíbula sugieren una adaptación a climas extremadamente fríos, probablemente similares a los del norte de Asia durante el Pleistoceno medio. Todo indica que Homo longi no solo sobrevivía, sino que prosperaba en entornos difíciles. Y aquí surge otra pregunta clave: ¿cómo vivían?
Aunque no se han hallado herramientas directamente asociadas al cráneo, sí hay evidencias arqueológicas en la región de Harbin de actividad humana contemporánea, como puntas de lanza, utensilios de piedra tallada y restos de fauna cazada. Esto sugiere que Homo longi, o al menos su cultura, tenía habilidades técnicas comparables a las de otras especies humanas de su tiempo. Sabían cazar, probablemente cooperaban en grupo y, tal vez, tenían formas de comunicación complejas. Otro aspecto intrigante es su tamaño. Se estima que este individuo medía más de 1,8 metros, con una estructura robusta y una masa corporal superior al promedio del Homo sapiens moderno. Era un ser fuerte, resistente, hecho para resistir condiciones duras. Esto refuerza la hipótesis de que Homo longi pudo haberse desplazado grandes distancias, y quizás convivido o competido directamente con otros humanos como los neandertales o los denisovanos. Además, estudios genéticos realizados en poblaciones actuales de Asia Oriental muestran huellas de antiguos entrecruzamientos con especies humanas arcaicas. Aunque aún no se ha extraído ADN del cráneo de Harbin por su mal estado de conservación, algunos investigadores creen que el legado de Homo longi podría seguir presente en nosotros, oculto en nuestros genes, esperando ser reconocido. La aparición de Homo longi también ha reavivado una de las preguntas más inquietantes en paleoantropología: ¿cuántas especies humanas existieron realmente? Porque lo que revela el cráneo de Harbin es que, lejos de ser únicos, los Homo sapiens compartimos el planeta con múltiples parientes cercanos durante gran parte de nuestra historia. Algunos, como los neandertales y denisovanos, ya eran conocidos. Pero otros, como Homo floresiensis en Indonesia o Homo luzonensis en Filipinas, han sido descubiertos solo recientemente. Homo longi se suma a esta lista creciente y desconcertante. Y lo que es aún más fascinante, las fechas. Con más de 146.000 años de antigüedad, Homo longi vivió en un periodo en el que también existían Homo sapiens en África, neandertales en Europa, denisovanos en Asia Central y otras especies aún mal comprendidas. El mapa del mundo humano antiguo era un verdadero mosaico de especies coexistiendo, moviéndose, adaptándose y a veces, cruzándose. El descubrimiento en Harbin cambia nuestra idea de un linaje dominante. Durante miles de años, no fuimos los únicos, ni los más fuertes necesariamente. El hallazgo también ha impulsado nuevas investigaciones en China, Siberia y el sudeste asiático. Se están reexaminando fósiles antiguos que habían sido mal clasificados o considerados anomalías. Muchos de ellos podrían pertenecer al mismo linaje que Homo longi o estar relacionados. En otras palabras, lo que hoy llamamos hombre dragón podría ser solo la punta del iceberg de una humanidad que aún no conocemos del todo. Si te está gustando este vídeo, hay muchos más como este en el canal, sobre otras especies humanas, misterios del pasado y descubrimientos científicos que podrían cambiar nuestra visión del mundo. Suscríbete, deja un like y activa la campanita para no perderte nada. Seguimos. Una de las líneas de investigación más prometedoras en torno a Homo longi tiene que ver con los climas glaciares del noreste asiático. El lugar donde se halló el cráneo, Harbin, es una zona que durante el Pleistoceno experimentó condiciones extremadamente frías, propias de la tundra o incluso más extremas. Esto ha llevado a los científicos a preguntarse cómo sobrevivía Homo longi en semejante entorno. Se cree que desarrollaron adaptaciones físicas, pero también estrategias culturales, vestimenta, refugios e incluso el uso del fuego de manera avanzada. Los restos fósiles de fauna hallados en la misma región incluyen mamuts lanudos, rinocerontes lanudos y ciervos gigantes, lo que sugiere un ecosistema que permitía la caza de grandes presas. De ser así, Homo longi habría sido un depredador formidable, capaz de trabajar en grupo para derribar animales enormes. Esto no solo habla de fuerza física, sino también de inteligencia, coordinación social y posiblemente planificación. Otra área de interés es su posible interacción con otras especies humanas. Aunque no hay pruebas directas de contacto con Homo sapiens, sí se ha planteado que Homo longi y los denisovanos, si es que no son la misma especie, pudieron coexistir en ciertas regiones. ¿Se encontraron? ¿Se cruzaron? ¿Hubo conflictos?
Estas preguntas están comenzando a abordarse con modelos migratorios basados en herramientas de geolocalización, reconstrucción climática y genética comparativa. También se están estudiando otras partes del cráneo con tecnología de microescaneo. Por ejemplo, los dientes de Homo longi presentan una combinación peculiar de esmalte grueso y raíces muy robustas, lo cual es raro entre los humanos modernos. Esto podría indicar una dieta muy variada o extremadamente dura, posiblemente rica en proteínas animales, semillas y raíces fibrosas, adaptadas a la escasez de alimentos vegetales durante las glaciaciones. Uno de los aspectos más discutidos sobre Homo longi es el impacto que su descubrimiento tiene en la clasificación del género Homo. Hasta hace poco, la mayoría de los expertos aceptaban una secuencia más o menos definida: Homo habilis, Homo erectus, luego los neandertales, denisovanos y finalmente Homo sapiens. Sin embargo, la llegada de Homo longi obliga a reconsiderar ese esquema lineal. Algunos investigadores han propuesto que el árbol evolutivo no debería representarse como una línea, sino como un arbusto lleno de ramas que se entrecruzan. Esto ha llevado a debates entre escuelas antropológicas. Hay quienes sostienen que Homo longi podría no ser una especie independiente, sino una variación regional avanzada de Homo erectus o incluso una forma arcaica de denisovano. Otros defienden que tiene suficientes características únicas como para merecer su propia categoría, y que representa un linaje paralelo al nuestro que evolucionó de forma aislada en el noreste asiático durante cientos de miles de años. También hay un debate técnico. La asignación de nuevas especies humanas requiere cumplir con ciertos criterios morfológicos y evolutivos, pero el registro fósil humano es extremadamente fragmentario. A veces, todo lo que tenemos es una mandíbula, un diente, o como en este caso, un cráneo sin esqueleto asociado. Esta limitación hace que la clasificación sea un terreno lleno de grises y suposiciones fundamentadas, pero aún especulativas. El cráneo de Arvin, por su estado de conservación, permite análisis que rara vez son posibles en fósiles tan antiguos. Por ejemplo, los canales craneales revelan información sobre el flujo sanguíneo cerebral, y con ello, inferencia sobre el consumo de energía y la actividad del cerebro. Los estudios preliminares indican que Homo longi podría haber tenido capacidades cognitivas similares a las nuestras, aunque desarrolladas bajo otras presiones evolutivas. Otro punto fascinante sobre Homo longi es lo que sugiere sobre los posibles centros de evolución humana. Durante décadas, África fue considerada el único epicentro desde donde emergieron todas las ramas humanas modernas. Sin embargo, el hallazgo en Arvin, junto con otros descubrimientos en Asia Oriental, está impulsando la llamada hipótesis multirregional revisada. Esta idea sugiere que no todo ocurrió exclusivamente en África, sino que múltiples poblaciones humanas pudieron haber evolucionado simultáneamente en diferentes regiones, con intercambios genéticos esporádicos. En ese contexto, Asia se convierte en un escenario evolutivo mucho más relevante de lo que se pensaba. Los investigadores están empezando a mirar con nuevos ojos colecciones fósiles antiguas almacenadas en museos de China, Mongolia y el sudeste asiático. Algunos cráneos y huesos que fueron archivados como anómalos o deformados ahora se están reconsiderando, gracias a las nuevas técnicas de datación y análisis morfológico tridimensional. Homo longi ha sido la chispa que reactivó todo un campo de estudio que llevaba décadas estancado. Además, el uso de inteligencia artificial está revolucionando la paleontología. Algoritmos de aprendizaje automático están siendo entrenados para comparar miles de puntos de referencia en cráneos de distintas especies humanas. Así se ha podido colocar al hombre dragón en un lugar inesperado del árbol evolutivo, más cercano al Homo sapiens que incluso los neandertales en algunos modelos computacionales. Este tipo de análisis, conocido como morfometría geométrica, puede detectar patrones invisibles al ojo humano, revelando relaciones evolutivas antes insospechadas. Todo esto abre la puerta a una posibilidad inquietante: que haya más Homo longis ocultos en colecciones, esperando ser reconocidos. Tal vez esta no fue una especie solitaria, sino una población extensa que dejó huella en más lugares de Asia de lo que imaginamos. Lugares donde aún no se ha excavado, o donde los restos simplemente fueron mal interpretados.
El impacto cultural del descubrimiento de Homo longi también ha sido notable, especialmente en China, donde el hallazgo ha sido recibido con orgullo nacional. Por primera vez, un fósil humano hallado en territorio chino no solo es relevante, sino que podría reconfigurar la historia evolutiva a nivel global. Esto ha generado un renovado interés por la paleoantropología en Asia, con universidades expandiendo sus departamentos de arqueología y museos que antes pasaban desapercibidos ahora recibiendo miles de visitantes al año. A nivel internacional, el debate también ha adquirido matices políticos y científicos. Algunos expertos occidentales se han mostrado escépticos con respecto a declarar a Homo longi como una nueva especie tan rápidamente. Argumentan que aún no hay suficiente evidencia genética para sustentar una clasificación definitiva. Sin embargo, los investigadores chinos han defendido con firmeza su postura, publicando sus hallazgos en revistas científicas revisadas por pares y abriendo el cráneo de Arvin a la comunidad científica global para futuros análisis. Esta tensión ha puesto sobre la mesa una cuestión importante: la necesidad de colaboración científica más allá de las fronteras, especialmente en campos tan multidisciplinarios como la paleoantropología, que combinan biología, geología, climatología y tecnología avanzada. El caso de Homo longi demuestra cómo un solo descubrimiento puede abrir nuevos caminos, pero también cómo puede tensar las estructuras tradicionales del conocimiento. Al mismo tiempo, los investigadores están explorando cómo Homo longi encaja dentro de la narrativa más amplia del género Homo. ¿Representa una adaptación extrema al entorno? ¿Un experimento evolutivo fallido? ¿O quizá una rama que contribuyó silenciosamente a la formación del Homo sapiens moderno? Estas preguntas aún no tienen respuestas definitivas, pero el simple hecho de que podamos plantearlas ya marca un cambio profundo en nuestra visión de lo que significa ser humano. Los investigadores también han comenzado a indagar en la posibilidad de que Homo longi poseyera capacidades simbólicas o culturales. Aunque no se han encontrado artefactos directamente asociados al cráneo, la presencia de herramientas complejas en sitios contemporáneos cercanos podría ofrecer pistas indirectas. Algunas de estas herramientas, hechas de hueso y piedra trabajada con precisión, indican niveles de sofisticación que requieren planificación, experiencia y quizás incluso transmisión de conocimientos entre generaciones. Esta línea de pensamiento lleva a una pregunta provocadora: ¿podría Homo longi haber desarrollado una forma primitiva de lenguaje? Si consideramos que su capacidad craneal era comparable, y en algunos casos superior, a la del Homo sapiens, no es descabellado pensar que podrían haber desarrollado algún tipo de sistema de comunicación avanzado. No necesariamente un lenguaje como el nuestro, pero sí uno que permitiera coordinar cacerías, advertir sobre peligros o enseñar a otros. El cráneo de Arvin, con su gran base cerebral y cavidades auditivas bien formadas, ofrece soporte anatómico para esta posibilidad. En paralelo, algunos antropólogos han comenzado a estudiar patrones de desgaste dental en fósiles similares para inferir comportamientos. Ciertos tipos de marcas en los dientes, como microfracturas y raspaduras repetitivas, podrían indicar el uso de la boca como herramienta, por ejemplo, para ablandar cuero o sostener materiales mientras se tallaban, lo que también sugiere conductas complejas y especializadas. Este tipo de actividad está presente en humanos modernos y neandertales, por lo que su existencia en Homo longi colocaría a esta especie en un nivel cognitivo comparable. El entorno en el que vivía también pudo haber influido profundamente en su evolución social. En climas fríos y duros como el del Pleistoceno asiático, la cooperación era esencial para sobrevivir. Es probable que Homo longi dependiera de redes sociales sólidas, estructuras de grupo y roles diferenciados dentro de la comunidad. En definitiva, podría haber sido más parecido a nosotros de lo que jamás imaginamos. Otro elemento intrigante en la historia de Homo longi es el aislamiento geográfico. El noreste de Asia, durante el Pleistoceno, estuvo marcado por ciclos glaciares que alternaban entre periodos extremadamente fríos y momentos de deshielo que abrían corredores naturales. En los periodos de frío intenso, algunas regiones quedaban prácticamente incomunicadas, actuando como refugios evolutivos donde las especies podían desarrollarse de manera única. Se cree que Homo longi pudo haber evolucionado en uno de estos refugios ecológicos,
lejos del contacto directo con otras poblaciones humanas por miles de años. Este tipo de aislamiento puede explicar las características tan particulares del cráneo de Arvin. La evolución en ambientes limitados tiende a producir rasgos muy marcados, ya sea por selección natural o por deriva genética. Si Homo longi se mantuvo confinado a ciertas regiones del norte asiático, es posible que desarrollara su propia trayectoria evolutiva, alejada tanto del Homo sapiens africano como de los neandertales europeos o los denisovanos de Siberia. Además, el registro fósil en Asia es todavía muy fragmentario. Hay enormes extensiones de terreno que nunca han sido excavadas con métodos modernos. Se cree que las condiciones del permafrost podrían haber preservado restos óseos y herramientas durante decenas de miles de años. Esto significa que el descubrimiento de Arvin podría ser solo el primero de muchos hallazgos que transformen nuestra comprensión de la evolución humana en Asia. Incluso hay hipótesis que consideran que Homo longi no solo sobrevivió en aislamiento, sino que podría haber coexistido con otras especies humanas durante mucho más tiempo del que creemos. Algunas teorías especulan que linajes como el suyo pudieron haber persistido hasta hace menos de 40.000 años, antes de desaparecer misteriosamente. ¿Fue por competencia con Homo sapiens? ¿Por cambios climáticos? ¿O simplemente porque su población era demasiado reducida para sostenerse? Los estudios en curso también están explorando la posible influencia de Homo longi en las poblaciones humanas actuales de Asia. A diferencia de neandertales y denisovanos, de quienes ya se ha detectado ADN en humanos modernos, la ausencia de material genético directo de Homo longi dificulta confirmar si hubo cruces entre esta especie y Homo sapiens. Sin embargo, algunas poblaciones del este de Asia presentan variaciones genéticas inexplicables que podrían apuntar a un ancestro común no identificado. El interés en este aspecto ha llevado a proyectos de secuenciación de ADN en humanos actuales que habitan regiones cercanas a donde se encontró el cráneo. Se están analizando genes relacionados con la resistencia a enfermedades, adaptación al frío y metabolismos particulares que podrían tener raíces en antiguas hibridaciones con linajes como Homo longi. Si se lograra confirmar esta conexión, sería un cambio radical en la historia de nuestra especie, pues demostraría que nuestro legado genético es aún más diverso y complejo. Por otro lado, la ausencia de ADN recuperable hasta ahora también plantea un desafío técnico. El clima húmedo y cálido de ciertas partes de Asia, sumado al paso del tiempo, destruye rápidamente el material genético en los fósiles. Esto contrasta con Europa o Siberia, donde se han encontrado genomas completos de neandertales y denisovanos gracias a las bajas temperaturas que preservan el ADN. Por eso, el desarrollo de nuevas técnicas de extracción y análisis es fundamental para seguir investigando el enigma del hombre dragón. Además, el interés por Homo longi está inspirando a jóvenes científicos en Asia y el mundo entero a enfocarse en la paleogenómica y la antropología molecular. Los próximos años prometen ser una revolución en la forma en que entendemos nuestra evolución, y el hombre dragón es la llave que podría abrir muchas de esas puertas cerradas hasta ahora. Además de la paleoantropología y la genética, la tecnología juega un papel crucial en el estudio de Homo longi. La tomografía computarizada de alta resolución ha permitido a los científicos examinar el cráneo sin dañarlo, revelando detalles internos como la estructura del oído, que está relacionada con el equilibrio y la audición. Estos estudios sugieren que Homo longi tenía una capacidad auditiva adaptada a sonidos de baja frecuencia, lo que podría haber sido una ventaja en ambientes boscosos y nevados, donde los sonidos agudos se atenúan rápidamente. Otro avance tecnológico es el uso de simulaciones biomecánicas para entender cómo funcionaba la mandíbula y el cráneo bajo presión. Al analizar las fuerzas masticatorias, los investigadores concluyen que Homo longi tenía una mordida extremadamente poderosa, capaz de procesar alimentos duros y fibrosos, quizás raíces, nueces o carne con hueso. Esta resistencia bucal indica una dieta muy variada y adaptada a la disponibilidad estacional, algo vital en regiones con inviernos largos y duros. Las reconstrucciones virtuales también permiten estudiar el volumen cerebral y la forma del cerebro. Aunque el tamaño del cráneo es grande, lo que indica un cerebro voluminoso, la forma sugiere diferencias en la organización cerebral respecto a Homo sapiens.
Esto podría traducirse en variaciones en habilidades cognitivas específicas, como el procesamiento visual o espacial, aunque no necesariamente en inteligencia general. Finalmente, estas técnicas ayudan a comparar Homo longi con otros fósiles en un entorno digital, facilitando colaboraciones internacionales. El cráneo de Arvin, ahora en formato 3D accesible para expertos en todo el mundo, está impulsando una nueva era en el estudio de la evolución humana, en la que la realidad virtual y la inteligencia artificial serán herramientas clave para desentrañar los misterios de nuestro pasado. La influencia de Homo longi en la comprensión del comportamiento social humano también ha comenzado a ser explorada a través de estudios comparativos con otros homínidos. Por ejemplo, se observa que muchas especies del género Homo muestran evidencias de cuidado hacia individuos heridos o ancianos, como restos óseos con signos de fracturas curadas. Aunque no se ha encontrado un esqueleto completo de Homo longi que permita analizar lesiones similares, su gran capacidad cerebral sugiere la posibilidad de conductas altruistas y sociales avanzadas. El cráneo de Arvin, además, presenta indicios de haber pertenecido a un adulto mayor, posiblemente un individuo que sobrevivió varios años a pesar de lesiones o dificultades. Esto abre la puerta a hipótesis sobre la existencia de grupos sociales organizados capaces de apoyar a sus miembros en estados vulnerables, una característica crucial para el desarrollo cultural y la cooperación humana. Paralelamente, se están revisando registros arqueológicos en sitios cercanos para identificar patrones de enterramientos o posibles prácticas rituales. Aunque hasta ahora no se han encontrado evidencias directas en relación a Homo longi, la presencia de herramientas finamente trabajadas sugiere una capacidad para la producción simbólica, que podría estar vinculada a creencias o costumbres que aún desconocemos. Este panorama invita a replantear la idea clásica de la evolución humana como un proceso puramente biológico, incorporando la dimensión cultural y social como factores decisivos en la supervivencia y éxito de las especies. Homo longi, con su combinación de características físicas y posibles comportamientos complejos, es una pieza fundamental en esta discusión. Un aspecto poco explorado pero prometedor en el estudio de Homo longi es la posible influencia de su biología en la resistencia a enfermedades. Algunas características anatómicas del cráneo, como la forma de las cavidades nasales y la estructura ósea facial, podrían haber proporcionado ventajas para filtrar aire frío y seco, reduciendo la incidencia de infecciones respiratorias en ambientes hostiles. Esta capacidad de adaptación al entorno no solo implica supervivencia física, sino también una probable presión selectiva sobre el sistema inmunológico. Investigadores están empezando a comparar estos rasgos con los de humanos modernos que habitan zonas frías y con poblaciones indígenas, para detectar posibles paralelismos genéticos y fisiológicos. Además, se está estudiando la relación entre la robustez ósea y la resistencia a fracturas, lo cual puede indicar que Homo longi estaba adaptado para soportar no solo el estrés físico de un entorno severo, sino también lesiones frecuentes derivadas de la caza o accidentes. Esta robustez sugiere un estilo de vida activo y peligroso, con altos niveles de movilidad y contacto constante con el medio natural. Estos factores biológicos y ecológicos aportan una nueva dimensión al entendimiento de la supervivencia humana en climas extremos, y permiten apreciar mejor la complejidad de los procesos evolutivos. Homo longi, con sus adaptaciones únicas, representa un ejemplo claro de cómo la evolución puede moldear la anatomía y fisiología para enfrentar desafíos ambientales específicos. La historia de Homo longi también está estrechamente ligada al estudio de las tecnologías de subsistencia utilizadas en el Pleistoceno. Aunque el cráneo encontrado no estaba acompañado de herramientas, en los yacimientos cercanos se han descubierto artefactos que podrían estar relacionados con esta especie. Estos objetos incluyen puntas de lanza elaboradas mediante técnicas de talla avanzada, que muestran un alto grado de precisión y especialización. El uso de estas herramientas indica que Homo longi no solo dependía de la fuerza bruta para cazar, sino que también poseía un conocimiento detallado sobre el manejo de materiales y la fabricación de instrumentos eficaces. La habilidad para crear herramientas complejas es un indicio importante de capacidad cognitiva y planificación, además de permitir una dieta más variada y eficiente. Estos avances tecnológicos también sugieren la posibilidad de transmisión cultural, ya que la complejidad de las herramientas requiere aprendizaje y práctica constante.
Se hipotetiza que Homo longi pudo haber tenido sistemas de enseñanza rudimentarios, donde los conocimientos se pasaban de generación en generación, asegurando la continuidad de estas habilidades. Finalmente, la presencia de estas tecnologías de caza y procesamiento de alimentos refuerza la idea de que Homo longi era una especie bien adaptada a su entorno, capaz de explotar los recursos naturales con eficacia y sobrevivir en condiciones desafiantes durante miles de años. Y hasta aquí llegamos con la increíble historia del Homo longi, un enigma fascinante que sigue desafiando todo lo que creíamos saber sobre nuestra evolución. Si te ha gustado este viaje al pasado y quieres descubrir más relatos apasionantes de la prehistoria, no olvides que en mi canal hay muchos vídeos esperando por ti. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Ahora, te dejo una pregunta para que pienses y compartas en los comentarios. ¿Crees que aún quedan especies humanas por descubrir que cambiarán nuestra historia? Y para que sigas explorando, aquí te dejo un vídeo fascinante que no querrás perderte.